una de las personas que ha estado activando y ha estado ofreciendo conferencias, hablando, y además aquí lo han estado mencionando muchísimo al gobierno del MNR, a la cabeza Gonzalo Sánchez Lozada, el exministro de gobierno Carlos Sánchez Berzaín, han estado hablando muchísimo de él. Y vamos a preguntarle a don Carlos Sánchez Berzaín cómo, si él ha sido el quien ha activado estos elementos para que, por ejemplo, lo que se dice, que el Senado de Estados Unidos va a analizar la repostulación de Evo. El vicepresidente dice que es una intromisión en Bolivia. ¿Qué dice don Carlos Sánchez Berzaín, quien se encuentra precisamente en los Estados Unidos y estamos en contacto con él? Don Carlos, muy buenas tardes, un gusto saludarlo. Adelante, por favor, queremos conocer su impresión y de lo que está pasando en Estados Unidos, de lo que va a pasar y la reacción que tiene Bolivia de parte de sus autoridades. Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo, señor Rivera, a usted y a toda su importante audiencia. Decirle que el tema no es lo que está pasando en Estados Unidos, sino lo que está pasando en Bolivia. En Bolivia está pasando que Bolivia ya es vista como la cuarta dictadura de crimen organizado transnacional que depende del castrochavismo. O sea, la expansión de Cuba que controla Venezuela, Nicaragua y Bolivia. En Bolivia están aplicando la agenda de Venezuela, de Nicaragua, la que se aplicó en su momento en el Ecuador de Rafael Correa, para que permanezca indefinidamente en el poder Evo Morales, violando todas las normas y principios, no solamente de vigencia local o nacional en Bolivia, sino de vigencia universal. Están violando los derechos humanos de todo el pueblo boliviano, alegando el derecho humano, el supuesto derecho humano de Evo Morales a candidatear indefinidamente, repitiendo lo de Nicaragua y Venezuela de nuevo. Están violando los derechos humanos de miles de ciudadanos con la persecución política, la manipulación de la justicia, la violación de la libertad de prensa, el exilio político al que están sometidos más de 1.200 bolivianos que están refugiados en Paraguay, en Argentina, en el Brasil, en el Perú, en Estados Unidos, en España y en otros países. O sea, el tema es lo que pasa en Bolivia, donde está instalada una dictadura que no puede pasar inadvertida, y entonces el mundo está reaccionando sobre principios, les reitero, de vigencia universal, porque la libertad de expresión, la democracia, además de estar consagrados por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en el caso de las Américas, son una obligación por la Carta Democrática Interamericana que Evo Morales y su régimen están violando, desconociendo el mandato del 21 de febrero, manipulando la Corte Suprema de Justicia para habilitarse, manipulando y haciendo prevaricar a esos jueces y además a los miembros de lo que llaman el Tribunal Supremo Electoral, o sea, el órgano electoral, y también manipulando el poder legislativo que maneja a su gusto, lo que demuestra que en Bolivia no hay división e independencia de poderes, no hay Estado de Derecho y no hay democracia. Entonces, ese es el tema, y lo que está pasando en Bolivia repercute para que senadores de Estados Unidos, lo mismo que congresistas del Parlamento Europeo, lo mismo que congresistas de países democráticos como el Brasil, como la Argentina y otros países se preocupen porque no quieren ver en Bolivia otra Venezuela, otra crisis que afecte toda la región, y la agenda de Evo Morales es la agenda de Venezuela, está llevando a Bolivia en ese rumbo y en esa crisis. Bolivia ya está en la agenda entonces del Congreso norteamericano, por lo que usted acaba de mencionar. Son 13 senadores demócratas quien plantean este tema. ¿Qué podría ocurrir de aquí en adelante? ¿Qué significa que senadores norteamericanos estén hablando de Bolivia y su política interna? El vicepresidente ha dicho que es una intromisión, que no tendrían que meterse en este tema. Es un tema de los bolivianos. Es que no es su política interna. Cuando usted comete delitos y cuando comete crímenes de alcance universal, como la violación del Estado de Derecho, como la violación de los derechos humanos de electores y elegidos, ese no es un tema local. Y esto es nada más el resultado del atropello que Evo Morales y su régimen están cometiendo en nuestro país. Y le quiero aclarar, son 2 senadores demócratas y 1 republicano, pero además el comité es bipartidista y ahora va al plenario, y lo que va a salir de ahí es una declaración
que pone a Bolivia en un punto mucho más serio de lo que es su condición de dictadura, sobre la que ya existen varios precedentes. Bolivia ha sido desertificada 2 años seguidos en la lucha contra el narcotráfico. Bolivia está en la lista de los países que violan los derechos humanos porque manipulan la justicia. Bolivia está denunciada en varios foros y en varios tribunales internacionales, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no tienen nada que ver con Estados Unidos. Es la conducta criminal de Evo Morales, que está repitiendo la conducta criminal de Hugo Chávez, la conducta criminal de Nicolás Maduro, la conducta criminal de Daniel Ortega, que llama la atención al mundo, y el mundo quiere proteger de una crisis. Y yo creo que más bien en el tema boliviano la comunidad internacional está demorada, está retrasada, porque por mucho tiempo ha venido consintiendo y consciente todavía los crímenes de Evo Morales disfrazados de cambio, de innovación y de una farsa que a ver hasta cuándo se sigue tolerando. Bien, en todo caso, Estados Unidos ya ha ido sancionando, llamando la atención a algunas entidades bancarias, en el caso de Bolivia, Prodem. ¿Cómo repercute eso, ese tipo de señales para Bolivia? ¿Qué señal nos están dando los norteamericanos y hasta dónde podrían introducirse en la vida activa de los bolivianos? Mire, yo le quiero recomendar a usted que para hacer prensa libre no haga de esto una prolongación del discurso del régimen boliviano. Si enfocamos este tema de acuerdo a la terminología y al eje de confrontación que ha planteado el régimen boliviano a través de García Linera, entonces esto va a terminar siendo el imperio que oprime al pueblo boliviano, y no hay nada de eso. Aquí es el imperio castrochavista que se ha apoderado del pueblo boliviano, que ha liquidado su libertad, que ocupa el territorio boliviano, que ha terminado con la libertad y la democracia en Bolivia, y una comunidad internacional entre la que figura la democracia más importante, que es la de los Estados Unidos, pero también en la que figura la OEA, en la que figura la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que figura el Parlamento Andino, inclusive el Tribunal Internacional de la Haya, donde Evo Morales ya tiene denuncias y procesos pendientes por crímenes, asesinatos, como el tema del Hotel Las Américas en Santa Cruz, que se preocupa de lo que está pasando en Bolivia. O sea, este no es un tema ni entre el país del norte, ni entre Estados Unidos, ni entre el gobierno norteamericano y Bolivia, nada de eso. Este es el señalamiento de las democracias al régimen de delincuencia organizada de Evo Morales, que ha terminado con la democracia y que por la vía de la dictadura, de lo que se llama una dictadura electoralista, pretende permanecer indefinidamente en el poder. O sea, el violador de las normas, el violador de la soberanía de Bolivia, el violador de la independencia de Bolivia, el violador del principio de no intervención es Evo Morales. Usted lo puede ver, hoy día Bolivia está ocupada por venezolanos, por cubanos, han llegado iraníes, están los chinos, los bolivianos son los que menos cuentan, y el régimen tiene la cara dura de hablar de soberanía. Uh-huh. ¿Desde cuándo Bolivia está en la mira de los Estados Unidos? Bolivia está en la mira del mundo desde que se violan los derechos humanos, desde que se producen hechos como las 20 masacres, empezando por el derrocamiento de octubre del 2017, siguiendo con la masacre de El Porvenir, la masacre del Hotel Las Américas, la masacre de Sucre, la masacre de Cochabamba. Toda esa lista de muertos, los últimos asesinatos que se cometen contra los cocaleros de los yungas en la coca, de cultivadores de la coca legal, y todos los hechos que va produciendo Evo Morales, que no son sino una prolongación de la dinámica lamentable castrochavista con la que durante las últimas 2 décadas se ha ocupado la región. Uh-huh. Y les reitero, no es la mira de los Estados Unidos, es la mira del mundo. Mire usted dónde está Evo Morales. Está ahora mismo hablando con uno de los dictadores del mundo, apoyando al régimen dictatorial de Venezuela, está apoyando junto con Erdogan a Nicolás Maduro, está dependiendo de lo que es el régimen castrista, la dictadura más antigua de las Américas, 60 años. Los amigos de Evo Morales y su régimen son Nicaragua, Venezuela y Cuba en el hemisferio, no tiene más amigos, y sus amigos más allá del hemisferio son Irán,
los países vinculados al terrorismo islámico y Rusia, a la que está tratando de entregar el país. O sea, nada más hay que mirar la realidad objetiva para saber por qué Bolivia es un foco de atención por la conducta antidemocrática, violatoria a los derechos humanos y violatoria a la soberanía boliviana que lleva adelante Evo Morales, que además está 13 años en el poder cuando fue electo por 5, o sea, la gente se pregunta esas cosas, y que además ha liquidado la República de Bolivia, ha terminado con la democracia para dar lugar a un Estado plurinacional que ha convertido en narcoestado. Yo no sé si usted ha visto las noticias, pero Bolivia es el país tercero más importante en la producción de cocaína en el mundo. Carlos, ¿qué viene luego de esto? Los bolivianos estamos esperando unas elecciones en 6 meses. La mirada de afuera, ¿es que en Bolivia van a haber elecciones? ¿Es que en Bolivia va a llevarse adelante? Escuchábamos hace un momento decir al vicepresidente que va a haber transparencia y limpieza en las elecciones y que el que tenga más votos va a votar. Y recordábamos nosotros que eso no ocurrió el 21 de febrero. ¿Cómo se mira de afuera? ¿Van a haber elecciones? ¿Qué dicen usted y la gente que está allá en los Estados Unidos? Mire, lo que viene en Bolivia es una farsa, una simulación como la que pasó en mayo del año pasado en Venezuela. Lo que viene en Bolivia es un fraude electoral completo, porque el fraude ya ha empezado. Si las elecciones fueran limpias, como habla la gente del régimen, Evo Morales y García Linera no deberían ser candidatos. Si las elecciones fueran limpias y transparentes, no debían haber elecciones primarias donde han montado un show donde nadie ha competido con nadie y todos han resultado electos. Si las elecciones fueran limpias, se respetaría los principios constitucionales de la República de Bolivia y no hubieran necesitado liquidar la República para falsificar un narcoestado. O sea, de limpieza nada. Esto es una cadena de delitos que son de fraude electoral, de falsificación, de simulación, de mentira permanente, de impostura, con una agenda además transnacional que tiene intervenida Bolivia. La agenda de Bolivia no es una agenda local, no es un proyecto nacionalista, ni un proyecto ni siquiera cocalero, es un proyecto castrista. Esto es exactamente lo que ya ha pasado en Nicaragua, lo que ya ha pasado y de lo que está saliendo Ecuador, pasó con Rafael Correa, lo que está pasando en Venezuela. Esto es la repetición de un modelo de facto que Evo Morales ha puesto en marcha para permanecer indefinidamente en el poder como títere del crimen organizado transnacional que le ha dado a la pobre Bolivia el papel de ser un narcoestado. Entonces, ¿cómo se ve Bolivia de afuera? Se ve terrible. Se ve además llena de mentiras porque Evo Morales ha tratado de presentarse como indígena y el mundo ya sabe que eso es mentira. Los bolivianos lo supimos primero porque Evo Morales nunca ha sido indígena, no habla ni quechua ni aymara, es cocalero. Se trató de presentar como campesino y tampoco él era músico, trompetista de una banda de música. Después trataron de presentar eso como un proyecto nacional y es un proyecto absolutamente castrochavista. Sin Castro y Chávez Evo nunca hubiera llegado al poder de la forma como lo ha hecho. Y ahora están tratando de presentar el país como una democracia después de que por el mismo procedimiento se ha generado la crisis humanitaria de Venezuela y se han generado las masacres de Nicaragua. Entonces Bolivia está bajo la mira. Y los más de 1.200 exiliados que habemos en el mundo, nos vamos a encargar de decirle al mundo lo que está pasando en Bolivia para que miren Bolivia y que vayan y lo constaten. Porque no es una cuestión de declaraciones, es una cuestión de realidad objetiva. En Bolivia no hay libertad de prensa, no hay división e independencia de poderes, no hay Estado de Derecho, hay la voluntad de un individuo que con un grupo que ejerce la fuerza, que se llama Evo Morales, con sus controles castrochavistas, se ha hecho del poder para convertir a Bolivia en narcoestado. Y ese es el tema, y más pronto que tarde la verdad se va haciendo evidente y lo que estamos viendo en el Senado de los Estados Unidos es una iniciativa de los senadores americanos, porque las cosas salen en los periódicos, las redes sociales informan, y a nadie le interesa que en el centro de Sudamérica haya un foco de un narcoestado que está produciendo la segunda o la tercera cantidad de cocaína más importante del mundo. Eso lo dicen también los periódicos. Don Carlos Sánchez, tengo 2 últimas consultas. Voy a la penúltima. ¿Cuál es su situación jurídica después de 15 años? Yo soy un exiliado político.
un perseguido político del régimen dictatorial de Evo Morales, esperando que un día retorne la justicia a Bolivia para llevar a este criminal al banquillo del acusado y poder acusarlo de todos los crímenes que ha cometido, que ante un juez imparcial, sin duda, en la primera audiencia tiene que ir preso. Hoy es 9 de abril, ¿cómo recuerda usted esta fecha? Mire, esto es muy importante. La Revolución Nacional Boliviana del 9 de abril de 1952 marca el cambio de Bolivia, la construcción de la nación boliviana, a través de la lucha de la unión del pueblo boliviano, a través de la alianza de clases para la liberación del pueblo boliviano. ¿Por qué el MNR plantea la alianza de clases? Porque el marxismo planteaba la lucha de clases. Entonces, en vez de plantear la lucha entre bolivianos, los ideólogos del MNR plantean la alianza de clases, y es así como se construye la revolución, cómo se hace el voto universal con lo que llega a la democracia a Bolivia, cómo se hace la reforma agraria que hace propietarios a los bolivianos, cómo se hace la nacionalización de las minas que hace independiente económicamente al país, y cómo se hace sobre todo la reforma educativa que empieza a construir la nación boliviana. En la segunda etapa de la revolución, a partir del año 85, cuando el doctor Paz Estenssoro, se pone en marcha la estabilidad económica y la lucha contra el narcotráfico. Y en la tercera etapa de la Revolución Nacional, a partir del año 1993, con Gonzalo Sánchez Lozada y mi persona y otro grupo de revolucionarios, ponemos en marcha la capitalización social, la reforma educativa, el seguro universal materno-infantil, la participación popular que está vigente, el bono sol y una cantidad de medidas que no han podido ser destruidas. Pero lo que hace el régimen dictatorial de Evo Morales es dividir al pueblo boliviano y restaurar la lucha de clases, multiplicando los ejes de confrontación por la lucha regional, la lucha racial, la lucha sectorial, la lucha de todo tipo para dividir a los bolivianos, y en eso ha tenido éxito, y por eso en su constitución dice que hay 36 nacionalidades o 36 naciones en vez de una sola, que es la boliviana. Todo lo contrario a la Revolución Nacional es lo que está haciendo el castrismo en Bolivia con Evo Morales bajo conductor de ese proceso de destrucción nacional. Por eso es importante recordar que en el 9 de abril el objetivo es la liberación del pueblo boliviano a través de la alianza de clases, de la unidad del pueblo boliviano, que hoy día tiene más vigencia que nunca para recuperar y restaurar la democracia en Bolivia en contra del intervencionismo castrochavista que ha establecido la dictadura de Evo Morales. Y ese es el mensaje que he dado al país, ese es el mensaje que he dado a mi partido y a mis compañeros, pidiéndole al candidato del MNR que patee el tablero de la simulación y de las candidaturas de oposición funcionales y salga de ahí para denunciar la dictadura de Evo Morales, que no puede ser candidato, porque en Bolivia nunca más habrán elecciones limpias ni libres si Evo Morales es candidato. Virginio Lema y Fernando Untoja son los candidatos a la presidencia de su partido. ¿Cómo ve usted al resto de los candidatos y a sus candidatos del MNR? Todos los candidatos que están participando en una elección donde esté Evo Morales son candidatos funcionales, y si son verdaderos demócratas y no quieren hacerle el juego a la dictadura, tienen que dejar esa posición. Muy bien, don Carlos Sánchez Berezaí, le agradezco mucho este contacto. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias.